gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en el corazón de todos mis hermanos que en esta tarde se vayan a conectar para acompañarme en este live que voy a hacer. Quiero hablar un poquito sobre el famoso miércoles de ceniza que marca el inicio de una festividad dentro de la Iglesia Católica. Hoy en este año corresponde, a ver, permítanme un segundo. Disculpen, bueno, continuamos. Hoy, el día de ayer, inicia un periodo de preparación para la comunidad católica llamado, que inicia con el famoso miércoles de ceniza. Varía de acuerdo al año. Ahorita vamos a ver los porqués, pero quiero compartirles un poquito de lo que yo busqué y lo que he ido encontrando en relación a esta festividad o a esta festividad de la famosa Cuaresma, porque el día de ayer inicia la Cuaresma, donde la comunidad católica pues empieza a ayunar, ¿verdad? Se supone que es un periodo de apartamiento, pero hay algo peculiar que hacen en este día miércoles, que se le llama miércoles de ceniza. No es por nada, tiene una razón, un objetivo. No un objetivo, sino hay un porqué. Hay un porqué se le llama miércoles de ceniza. Y es porque en todas las parroquias, desde temprana hora, los curas abren las puertas de sus iglesias, ¿verdad? Para poner en la frente, con una señal de cruz, la ceniza. Vamos a ver qué tipo de ceniza es la que utilizan, por qué la ponen en la frente, por qué una señal de cruz. Vamos a ver, quiero primero ver el contexto bíblico, qué nos dice la Biblia acerca de las cenizas, porque desde el principio, desde el Génesis, habla acerca de las cenizas. Cuando allá en Génesis 18:27, Abraham tiene un encuentro, ¿verdad?, con aquellos enviados de Dios, aquellos varones, ¿verdad? Y en el versículo 27 encontramos algo muy, muy peculiar. Dice: Abraham replicó y dijo: aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. A mí me da a entender que es una frase de reconocimiento, como que ahí Abraham está diciendo: yo delante de ti no soy nada, ¿verdad? Yo no pretendo ser algo para pedirte, pero él tenía una necesidad en ese momento. Recordemos que ahí en Sodoma se encontraba su sobrino Lot, y esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, iban a ser arrasadas, ¿verdad?, por el fuego. Entonces él quiso rescatar a su sobrino y ya le había dicho, tal vez haya 50 justos, 40. Sin embargo, llega el momento en que dice: pues estoy hablando contigo, tú que eres el Dios Todopoderoso, aunque yo, una frase podríamos decir que de reconocimiento, yo soy polvo y ceniza. Después en Deuteronomio 28 dice: dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Aquí la ceniza representa una maldición de parte de Dios, ¿verdad? Porque ahí en Deuteronomio 28, en el principio dice, las bendiciones que vienen por la obediencia, pero más abajito, Betsy, la paz, señor hermano, amén, hermana, la paz, señor, bienvenida. Yo le pagué por acompañarme. Más abajito vienen las maldiciones por la desobediencia. Y en cuanto el pueblo empezara a desobedecer esa ley que Dios le dio al pueblo de Israel, dice: por cuanto dejaran su pacto, de parte de Dios, en vez de agua llovería polvo
y ceniza. Como que una maldición de parte de Dios, ¿verdad? En este caso es la ceniza. En Esther, cuando en el libro de Esther vemos que se había dado el edicto en contra de los judíos, ¿verdad? Que les podían quitar la vida, pues Mardoqueo dice que se rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza. Ahorita vamos a ver la costumbre en el pueblo de los judíos de cómo se echaban ellos la ceniza. Dice, y fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar delante de la puerta del rey con vestido de silicio. Dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamento, silicio y ceniza era la cama de muchos. ¿Para qué estaban utilizando en este contexto bíblico las cenizas? Pues como una afrenta, como una forma de humillarse. Allá, Job 42, cuando comienza a comprender la gran sabiduría de Dios y lo pequeño que es el hombre comparado, ¿verdad?, con la grandeza de Dios, dijo, ¿verdad? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. O sea, una forma, volvemos a encontrar aquí una forma de humillarse delante de Dios. Isaías 58. Encontramos en el versículo 5 también algo peculiar que se refiere a las cenizas. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Isaías 58 habla sobre el verdadero ayuno, el ayuno de corazón, porque dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, que rompáis todo yugo, que dejéis ir libre al que está preso, que des de comer al hambriento, que vistas al desnudo y que no te escondas de tu hermano. Volvemos a encontrar que la ceniza cumple una función de humillación delante de Dios, pero en este caso, ¿verdad?, los que hacían eso era como una forma de hipocresía, porque no era sincero esta forma de humillarse delante de Dios. Tanto es que Dios se lo reclama: llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Luego en Jeremías 6, en el versículo 26, encontramos otra peculiaridad en cuanto a la ceniza. Hija de mi pueblo, cíñete de silicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Es una forma de lamentar, ¿verdad? Aquí nos dice la escritura, ¿verdad? Una forma de reconocimiento. En Jonás, cuando el rey de Nínive, ¿verdad?, escucha la sentencia contra él de parte de Dios, dice que todos, desde hombres y animales, clamen al Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapina que hay en sus manos. Dice en el versículo 6, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de suya, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre cenizas. Vemos entonces, allí en Hebreos 9, ya en el Nuevo Testamento, habla de que las cenizas de los becerros se echaban en agua y servían como para purificar al pueblo, pero en agua. Vemos diferentes formas de aplicar la ceniza al cuerpo, pero ninguna es en la frente y no es en una forma de cruz. Allá en Hebreos 9 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Volvemos a encontrar la palabra ceniza, que servía para purificar, pero esto viene de Números 9 y dice, y el hombre limpio cogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación.
en segunda de Pedro, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, o sea, las hizo polvo, para ponerlas como ejemplo. Entonces vemos que la ceniza, dentro del concepto de las escrituras, no la ocupamos o no tiene un fin determinado, sino que se menciona en diferentes aspectos de la historia de la vida del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento hay otros que hablan de ceniza, pero yo quise escoger estos dos porque la ceniza cumple un efecto purificador en la ley. Es lo que está recordando el escritor del libro de los Hebreos, que la sangre de los becerros, cuando se guarda y se le echa al agua, es para purificar, es para expiar, para hacer expiación por el pueblo. Pero el apóstol Pablo dice, Dios redujo a cenizas las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Para que fueran un ejemplo para el pueblo de Israel, el que posteriormente vendría a ser el pueblo de Israel. Pero no lo encontramos para un uso litúrgico, no lo encontramos formando parte de un rito dentro de un acto religioso. Tiene diferentes funciones, por supuesto, tiene diferentes funciones, pero ninguna es para poner una marca en la frente y menos en una señal de cruz. Me di la tarea de buscar el significado de las cenizas en diferentes culturas y descubrí cosas muy interesantes. Fíjense, en el antiguo Egipto, en la antigua cultura egipcia, la ceniza era un símbolo potente de luto, duelo profundo y humildad, utilizado frecuentemente para cubrirse la cabeza, ¿sí? O el cuerpo en señal de arrepentimiento o ante la pérdida de un ser querido. Representaba la fragilidad de la vida, la muerte y la conexión con la tierra. Tenía un significado la ceniza para el pueblo de Egipto, sí, también lo tiene para el pueblo de Israel, pero ahorita vamos a ver puse aparte el contexto judío porque es un poquito más, o más bien es muy parecido, pero quise ponerlo aparte. En Babilonia, la ceniza en el contexto de Babilonia, particularmente reflejada en las narrativas bíblicas del exilio babilónico y las costumbres del antiguo Oriente Próximo, tenía significados profundos relacionados con el luto, la penitencia, la desolación y la fragilidad humana. Nos vamos dando cuenta que son hasta cierto punto parecidos, ¿verdad? El significado de las cenizas. Para los asirios, al igual que para otros pueblos mesopotámicos y del antiguo Oriente Próximo, la ceniza tenía un profundo significado simbólico relacionado con el luto, la humillación, la fragilidad humana y el arrepentimiento ante la divinidad. Vestirse de cilicio y sentarse sobre cenizas eran prácticas comunes de aflicción y búsqueda de misericordia. Esto se aplica un poquito más al significado de la ceniza para los judíos, porque ¿qué buscaban al sentarse sobre las cenizas? Pero ojo, hasta aquí quiero que entendamos una cosa. Los asirios, los babilonios, los egipcios le daban significado a las cenizas, pero nunca la usaron en la frente. Dice que se la echaban sobre la cabeza o se cubrían el cuerpo. Los asirios no se frotaban las cenizas, no se la untaban, no se la impregnaban en el cuerpo, se sentaban sobre las cenizas, como lo hizo aquel siervo de Dios llamado Job. Los persas. ¿Qué nos dicen los persas? ¿Qué significaba para los persas las cenizas? Los antiguos persas, las cenizas simbolizaba principalmente la desolación, la ruina, el luto profundo y la impureza, utilizándose a menudo en actos de arrepentimiento, penitencia o dolor extremo. Cubrirse con ceniza era un gesto físico de humillación y de reconocimiento de la propia mortalidad o fragilidad. Vemos que son significados parecidos, pero
no son totalmente acordes entre cultura y cultura, se iban cambiando ciertos aspectos. Llegamos al momento de los griegos. ¿Qué significaba para los griegos las cenizas? Para los antiguos griegos, la ceniza, que en el idioma griego antiguo era spodos, tenía un significado profundo vinculado principalmente a la muerte, el luto, la purificación y la inmortalidad. No era solo un residuo, sino un elemento simbólico central en sus rituales funerarios y religiosos. Vemos que aquí ya cambia un poquito el significado de las cenizas y el uso religioso que se le daba, porque ahora también ellos lo asocian con la inmortalidad y con la muerte. Recordemos que no recuerdo exactamente si fue con los griegos o fue con los, en la cultura celta, no recuerdo en cuál de las dos culturas, tenían la leyenda del ave fénix. El ave fénix era un ave mágica que cuando llegaba a una edad de la vejez, ¿verdad? Se incendiaba, se incendiaba solita, se incendiaba y se volvía cenizas. E inmediatamente después de las cenizas brotaba una nueva ave que empezaba a empollar y volvía a desarrollarse. Eso significa que tenía una perpetuidad de vida. Por eso tal vez los griegos lo asociaban con la muerte y la inmortalidad, ¿verdad? Porque el ave fénix siempre revivía de sus cenizas. Eso era para los griegos. Los romanos. Para los antiguos romanos la ceniza, cinis, en latín, tenía principalmente un significado relacionado con la mortandad, el luto y el residuo de la vida. Sin embargo, su contexto cultural evolucionó, pasando de ser un residuo material a un símbolo de profunda significación espiritual y penitencial, especialmente con la influencia del judaísmo y el posterior cristianismo. Vamos a ver cuándo sufre esa influencia y si realmente sufrió una influencia del cristianismo o el cristianismo sufrió la influencia de todas estas formas de cultura que ya hablé, que he mencionado. Quise mencionarlos porque hasta el momento no encuentro ni en la escritura ni en la historia, en el uso de las cenizas y el significado, el que alguien le haya puesto cenizas en la frente a alguien y con una forma de cruz. Vamos a ver por qué. Voy a hacer una pequeña reseña. Esto lo tomé de una página católica. El concepto católico del miércoles de ceniza. ¿Qué es para la comunidad católica el miércoles de ceniza? En el miércoles de ceniza, muchos cristianos, cristianos así se hacen llamar, pero en realidad son católicos, van a la iglesia para un oficio que subraya el comienzo de una temporada de reflexión, renuncia y arrepentimiento de los pecados. El miércoles de ceniza es el parteaguas para la comunidad católica de una vida normal, por así decirlo, a entrar a un periodo de, como nos dijo la reseña, reflexión, renuncia y arrepentimiento de los pecados. Esto es lo oficial de la Iglesia Católica. Esto es la postura del clero, pero no es lo que realmente se vive. Ahorita vamos a ver algunas cosas muy que yo encontré muy interesantes y yo espero también sean interesantes para todos ustedes. Entre otros protestantes, como los bautistas y otros grupos evangélicos, las tradiciones varían. Algunos observan el miércoles de ceniza y la cuaresma, otros no, pero a menudo tienen sus propias tradiciones penitenciales y ascéticas. Muchos pentecostales, por ejemplo, ayunan durante un periodo de enero para consagrar el año que viene. Luego dice, integrantes de otras de las religiones más grandes del mundo también están a punto de emprender su temporada de oración y ayuno. El inicio del Ramadán y el inicio de la Cuaresma pueden caer en la misma fecha y muy probablemente en este año dentro de la misma semana.
El miércoles de ceniza se considera un día de ayuno obligatorio para los católicos romanos de entre 18 y 59 años, considerando que los más jóvenes pues necesitan los nutrientes para crecer y los de más de 60 años pues ya la tercera edad, ¿verdad? Necesitan también no usar periodos prolongados de ayuno porque les puede afectar en su sistema digestivo, lo que significa limitar la ingesta de alimentos a una comida completa y 2 comidas más pequeñas de lo normal. O sea, el ayuno dentro de la comunidad católica no es completo. Recordemos que allá con los judíos incluso juraron que no iban a comer nada hasta que Dios le pague, hermano, Dios le pague, hasta que le dieran muerte, creo que al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, no recuerdo a quién de ellos, y ya les apremiaba porque habían hecho juramento y no podían dejar de cumplir ese juramento. Entonces, pero para los judíos no representaba o no significaba que se tenían que untar o echar en la frente la ceniza, menos con la señal de una cruz, porque la cruz, recordemos que para los judíos y conforme al concepto histórico, la cruz siempre ha significado un instrumento de tortura, ¿verdad? Que nada tiene que ver con lo religioso, pero sí, ¿verdad? Es un instrumento de castigo que empieza allá más o menos por el imperio babilónico. Eso es lo que nos dice la historia. Algún día estoy preparando también ese tema de la historia de la cruz para poder compartirlo aquí con todos mis seguidores en esta plataforma y por supuesto también en la plataforma de YouTube, en mi canal que se llama de la misma manera y cómo predicarán. Entonces, el ayuno para el miércoles de ceniza de los católicos no es completo, es parcial. Muchos protestantes, en particular los episcopales, luteranos y otros de las iglesias históricas, también conmemoran el miércoles de ceniza con liturgias similares, o sea, ritos parecidos. ¿Por qué se recibe ceniza este miércoles? ¿Por qué se recibe? ¿Por qué los católicos reciben esa marquita de una cruz en la frente el miércoles de ceniza? Da una pequeña reseña, ¿verdad? Que ahora ya incluso te dan tu sobrecito de ceniza para llevar. Miren, capellenas de diversas denominaciones ofrecen cenizas en capillas de pueblos y otros sitios. En los últimos años, muchas iglesias episcopales y otras en Estados Unidos han empezado a ofrecer ceniza para llevar. Ceniza para llevar en estacionamientos, estaciones de tren y otros lugares. El clero ofrece imponer la ceniza a trabajadores con agendas apretadas y a otras personas que quieran participar en el ritual, pero no tienen tiempo para ir a la iglesia. No vaya por la ceniza llega a usted. Los fieles reciben la ceniza, que comúnmente se impone en forma de cruz en la frente. El oficiante suele decir: polvo eres y en polvo te convertirás. Un recordatorio contundente de que la muerte es parte de la vida y de que uno debe centrarse en las cosas del espíritu. El oficiante también dice: arrepiéntete y cree en el evangelio. Esa es la razón. Esa es la razón por la que reciben la ceniza en la frente. Ajá. Ahorita les voy a dar un dato muy interesante. Entonces, el hecho de que les pongan una cruz de ceniza en la frente a los miembros de la comunidad católica, ese es el significado para ellos. Recordarles que somos precisamente eso, de dónde fuimos tomados y a dónde va a volver, ¿verdad? El cuerpo, cuando deje de el alma abandone el cuerpo, pues va a volver a ser polvo, ¿verdad? Va a volver a ser cenizas, y por eso el oficiante dice: arrepiéntete y cree en el evangelio. El miércoles de ceniza marca el comienzo de la cuaresma, los 40 días. ¿Por qué cuaresma? Ahorita les voy a explicar. El miércoles de ceniza marca el inicio de la temporada de Cuaresma, que conduce a las conmemoraciones de la muerte de Jesús el Viernes Santo y su resurrección en la Pascua. El miércoles de ceniza se determina contando hacia atrás 40 días desde la Pascua, sin incluir los domingos. Distintas iglesias han encontrado diversas maneras de calcular
los tradicionales 40 días de Cuaresma, pero el número en sí es importante, se vincula con el simbolismo bíblico del número 40, que suele usarse para tiempos de prueba, juicio, purificación o renovación. De manera más directa, alude a los 40 días que Jesús ayunó en el desierto después de su bautismo como preparación para su ministerio público. Ese es el significado, esa es lo que la Iglesia Católica le da el significado de por qué 40 días, porque la Cuaresma, porque se inicia el miércoles se inicia con un ayuno, ¿verdad? ¿Por qué se pone la cruz? Ahora ya entendemos un poquito más lo que tenemos que entender, lo que debemos descubrir o averiguar si todo esto tiene un fundamento bíblico. Ahorita les voy a decir por qué. Leonardo Judith Pérez dice, ¿y por qué el miércoles y no el viernes? Ahorita todo eso tiene una explicación. Dice, durante la Cuaresma los fieles se dedican a la oración y otras devociones. Yo veo que la comunidad católica, pues como si nada, aquí, por ejemplo, en el norte de México, lo que es de rol cada semana en las casas, ¿verdad? Es la famosa carne asada y no puede faltar el six de cerveza. Si tú le preguntas a alguien del norte, aquí del norte de la República Mexicana, en escala del 1 al 10, ¿qué tan borracho eres? Te va a decir, pues un 6. Bueno, ese es un chiste para que se rían y no se aburran con tanta plática, ¿verdad? Disculpen el mal chiste. Durante la Cuaresma, los fieles se dedican a la oración y otras devociones, así como a obras de caridad, el ayuno y otras formas de autodisciplina. Todo esto está muy bonito en papel. En el ejército yo aprendí una frase que dice, el papel aguanta todo, pero hay que ver lo que realmente pasa en la vida de la comunidad, que dista mucho de esto tan bonito que estamos leyendo, ¿verdad? Se habla de renunciar a algo por la Cuaresma, típicamente con chocolate, según es el estereotipo, pero en realidad cualquier cosa de la que a uno le resulte difícil prescindir. El chocolate es un ejemplo, ¿verdad? Renuncio al chocolate, pero no, todo aquello que nos resulte difícil. Hoy en día eso podría significar reducir el tiempo frente a una pantalla. Fíjense porque también, ¿verdad? El concepto católico, pues sabemos que se va modernizando. Cuando la misma escritura dice que Jesucristo es el mismo de hoy, de ayer, hoy y por siempre. Muchas iglesias también tienen momentos adicionales de devoción y otras actividades. Los católicos suelen realizar meditaciones en grupos sobre el Via Crucis, el famoso Via Crucis, que marca distintos acontecimientos en torno a la crucifixión de Jesús. Para aquellos que no saben qué es el Via Crucis, es la marcha de donde tenían preso a Cristo a el famoso Gólgota, o el lugar de la calavera donde fue crucificado. Dice, la cruz de ceniza en la frente es la misma que habla en Apocalipsis. Eunice Zamora Álvarez llega con preguntas muy difíciles. No, porque esta marca, bueno, esta marca para los católicos significa pues que polvo son y al polvo van a regresar, les recuerda la fragilidad, pero esa marca, hay dos, de hecho el libro de Apocalipsis habla de dos marcas, una marca que van a recibir los elegidos y otra que es el número de la bestia, ¿verdad? No creo que la marca de Apocalipsis 13 sea esta, no lo creo porque habla de números, aunque históricamente, por ahí hay un debate histórico, porque se cree que no es realmente 666, sino 616. Por ahí hay una confusión con los números, por ahí alguien le puso 666, pero en realidad es 616. Entonces, bueno, de eso ya hablaremos en otra ocasión, ¿verdad? Porque son datos históricos que a mí me resultan muy interesantes, pero no creo que sea porque esa marca va a ser permanente. Pero recordemos que un apóstol de Jesucristo nos dijo en una ocasión que la idolatría es todo aquello que intenta quitarle el primer lugar a Dios.
Dice, llegué tarde, pero ¿de dónde sale quién le inventó y desde quién? Ah, permítame, hermano, dice, hay otra pregunta, ¿por qué miércoles y no viernes? Pero vamos a llegar a eso poco a poco. Sí tengo la explicación, ¿eh? Sí tengo la explicación. ¿Por qué miércoles? ¿Por qué no viernes? ¿Por qué no domingo? ¿Por qué no martes? ¿Por qué no lunes? Ahí viene la explicación. Permítanme un segundo, dejen avanzar en el tema para que pueda irme dando a entender bien. Entonces vemos que los 40 días de la cuaresma pues son para el tiempo que Cristo anduvo, ¿verdad? Ya en el desierto preparándose para su ministerio, todo lo que hace la Iglesia Católica, las actividades que muchos definitivamente no los siguen, pero encontré un dato que me resulta muy interesante. Los católicos participantes también se abstienen de comer carne los viernes, aunque no carne de pescado. Aquí abro un pequeño paréntesis para dar una pequeña explicación, por si alguien tiene la duda, ¿por qué comen pescado pero no pueden comer carnes rojas? Bueno, el pollo no es carne roja, pero tampoco lo consumen. No comer carne roja los viernes de Cuaresma es una tradición católica de penitencia, ayuno y respeto que simboliza la abstinencia de placeres y el sacrificio de Cristo. Se considera un alimento de celebración o lujo, por lo que su renuncia representa humildad, reflexión, purificación y solidaridad con los necesitados durante los 40 días previos a la Pascua. Razones claves de esta tradición. Significado religioso. La carne roja se asocia con la sangre y el cuerpo de Cristo crucificado, por lo que se evita como señal de respeto. La carne roja, especialmente la de pollo, no sé por qué la incluyen. Yo recuerdo que sí podíamos comer pollo y pescado, pero puerco, res y otros animales que se comen en otros países no estaba permitido. ¿Y hay textos o solamente son inventos? Hermana Eunice, al principio del live puse en el contexto bíblico lo que representa las cenizas. Sí hay textos que hablan sobre las cenizas. Cite, por ejemplo, Génesis 18, cuando Abraham está hablando con los enviados de Dios, ¿verdad? Con aquellos ángeles que Dios envió para condenar a Sodoma y a Gomorra. Y le dice, perdóneme mi Señor si he empezado a hablar, ahora que he empezado a hablar, aunque soy polvo y ceniza. O sea, como que ahí fue una frase que Abraham utilizó para humillarse delante de Dios. Mardoqueo, cuando en el libro de Esther, ¿verdad? Escuchan el edicto de la destrucción de los judíos, pues todo el mundo se vistió de silicia y se sentó sobre ceniza. Ok, hermano, Dios le pague. Pero sí hay textos que hablan sobre las cenizas, pero no hay un texto bíblico que nos diga que la iglesia primitiva usó esta marca en la frente y menos con una señal de cruz. Y sí, ¿quién inventó lo de la ceniza? Y según, entre comillas, ¿para qué es lo de la ceniza? ¿En qué lugar dice? Ahorita llegamos a ellos. Primero dejen, porque esto me resultó muy interesante. ¿Por qué no se come carne roja los viernes? Porque creen que es una falta de respeto a la crucifixión de Cristo. Ahora, ¿de dónde sacan eso? Porque no hay un texto que hable sobre eso, no lo hay. Específicamente, no lo hay, ni parecido. Jamis Flores, gran trabajo en redes. Dios les bendiga infinitamente. Amén, hermana. Dios le pague. Dios le pague y bienvenida. Abstinencia y penitencia. Históricamente la carne era un alimento costoso y asociado a banquetes. Evitarla simboliza la renuncia a los placeres terrenales y la preparación espiritual. Bueno, yo me quedo con lo primero, aunque no tiene nada que ver. Comer carne hoy no es un lujo, comer carne hoy no es un lujo. Está accesible, por lo menos aquí en México yo considero que está accesible, porque hay diferentes calidades de carne, y carne de primera, carne de segunda y carne de tercera. La carne de segunda pues es una carne de buena calidad para mí, y que considero que está al alcance, 130 pesos el kilo
de carne. Se puede comer cómodamente carne un día a la semana, una familia de 5 miembros, sin ningún problema. Ayuno simbólico. Recuerda los 40 días que Jesús pasó en el desierto sin comer, preparándose para su misión. ¿Qué se evita? La norma aplica a la carne de animales terrenos, res, cerdo y aves. Yo repito, yo recuerdo que allá en el Estado de México sí se podía comer pollo. No sé por qué aquí lo quitaron, pero yo sabía que lo que no se podía comer eran carnes rojas. ¿Qué se permite? Se permite el consumo de pescados y mariscos, ya que se considera, fíjense bien, se consideran alimentos más sencillos o ligados a la pureza del agua. Mira nada más. Nada de esto que les acabo de decir, o sea, sí lo asocian con la Biblia, pero nada de esto es bíblico. Nada de esto. Esta práctica, que se observa el miércoles de ceniza, todos los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo, aplican para personas mayores de 14 años. Los niños pueden comer carne. Yo me pregunto, ¿un bebé de 3 meses podrá comer carne? Pues solamente que se le licúen, ¿verdad? Bueno, en ese sentido la Cuaresma no es no es solo solemnidad. Para muchas parroquias católicas de Estados Unidos, la fritura de pescado de los viernes se ha convertido en una tradición que combina comida, recaudación de fondos y fortalecimiento de la comunidad. Yo creo que es lo segundo. Yo creo que es lo segundo. Un ayuno móvil. ¿Por qué el miércoles y no el viernes? ¿O por qué no el sábado? ¿O por qué no el domingo? El miércoles de ceniza no tiene una fecha fija. Su momento está ligado al domingo de Pascua. Para la mayoría de los cristianos, la Pascua caerá el 5 de abril este año. La Pascua cambia cada año, oscilando entre el 22 de marzo y el 25 de abril, siguiendo una fórmula antigua según la cual Pascua cae el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Por eso cambia, por eso varía entre año y año. Los cristianos ortodoxos orientales calculan de manera distinta el inicio y el final de su gran Cuaresma. Comienzan sus observancias un lunes, este año el 23 de febrero, al que llaman lunes limpio o lunes puro, aunque no usan ceniza. Aunque no usan ceniza, sí inician un periodo de penitencia y ayuno. O sea, no toda la comunidad católica en sus diferentes ritos usan ceniza. La Gran Cuaresma continúa hasta el viernes anterior a la Semana Santa, incluidos los domingos. Las fechas de la Gran Cuaresma también se determinan en conjunto con los cálculos ortodoxos de la Pascua, que difieren de los de las iglesias occidentales. La Pascua ortodoxa es el 12 de abril de este año y, como en la mayoría de los años, cae más tarde que las conmemoraciones católicas y protestantes, o sea, no pueden ponerse de acuerdo. ¿Dónde comienza esta tradición católica? ¿Dónde comienza? Esto es lo que nos... Por eso entonces es los viernes y no los domingos y no los lunes, porque de acuerdo al día que cae la Pascua es como se van poniendo los días de ayuno para la Iglesia Católica. ¿Dónde empieza? Esto es lo que nos interesa realmente. Lo anterior es un contexto para sentar una base. Que esta práctica de la imposición de ceniza en la frente en la comunidad católica es parte de una tradición. Eso yo estoy de acuerdo, pero no es bíblico. No es bíblico, porque recordemos que en la antigüedad, según los datos que les acabo de compartir, las cenizas se le echaban sobre la cabeza o sobre el cuerpo, todo el cuerpo, no nomás la frente, sino todo el cuerpo se lo untaban con ceniza, o se sentaban sobre ella o se acostaban sobre la ceniza. Era un asiento de ceniza o era una cama de ceniza, para humillarse, para arrepentirse, para hallar gracia delante de la deidad, de la divinidad, en el concepto que de acuerdo a la cultura. A la cultura tenían sus divinidades, bueno, se humillaban delante de sus divinidades, incluyendo los judíos, para humillarse delante de Dios. Pero en la práctica,
en la iglesia primitiva no la encontramos, y aquí les voy a dar un dato muy interesante, porque no inicia en un momento así específico. El miércoles de ceniza nace de una mezcla de antiguas tradiciones de penitencia bíblicas judías y la consolidación de la cuaresma en la iglesia cristiana entre los siglos II y IV. ¿Por qué? Yo hago una pregunta. ¿Por qué la mayoría, el 98%, yo podría asegurar, por qué el 98% de las tradiciones católicas inician en el siglo II? Curiosamente, después de la primera era apostólica. ¿Por qué? ¿Por qué no encontramos esta tradición en el siglo I? Porque dice, es una mezcla de antiguas tradiciones de penitencia bíblicas judías, pero recordemos que no solo los judíos tenían un significado para las cenizas, también las culturas como los sumerios, los egipcios, los persas, los babilonios, los griegos, los romanos, todos tenían un significado para las cenizas. O sea, no era una característica propia del pueblo judío, sino que era algo general. En todas las culturas, las cenizas representaban un significado religioso hasta cierto punto. Entonces, pero si nosotros leemos desde Mateo hasta Apocalipsis, no vamos a encontrar ni un solo texto donde haga siquiera referencia a que se pueda poner ceniza en la frente, y menos con un símbolo de cruz. Formalizándose el rito de imposición de ceniza en Roma hacia el siglo XI, hasta el año 1000. Imagínense, marca el inicio de los 40 días de ayuno y preparación para la Pascua. Voy a leer el párrafo completo. El miércoles de ceniza nace de una mezcla de antiguas tradiciones de penitencia bíblicas, entre paréntesis judías, y la consolidación de la cuaresma en la iglesia cristiana entre los siglos II y IV. Formalizándose el rito de imposición de ceniza en Roma hacia el siglo XI. ¿Por qué en Roma y no en Jerusalén? ¿Por qué en Roma y no en Jerusalén? Estoy leyendo ahorita un libro, de hecho son como 20 tomos, historia de la iglesia. Estoy 100% seguro que son católicos los que escribieron eso, pero en el libro nombran a Jerusalén iglesia madre. Jerusalén se le conoce, en ese libro, luego lo voy a publicar una imagen para que la vean, se le conoce como iglesia madre. ¿Por qué entonces esta tradición empieza en Roma y no en Jerusalén? A mí, como dijera un buen amigo católico llamado Mario, ¿verdad? Me hace mucho ruido. Antecedentes bíblicos. Esto es lo que la postura de la iglesia, pero no significa que sea cierto. Antecedentes bíblicos. Utilizado como símbolo de arrepentimiento y fragilidad humana en la tradición judía. Ejemplo, ninivitas. Los ninivitas. Pero Nínive, bueno, voy a investigar si realmente era o no era una ciudad o parte del pueblo judío. Pero ahí es precisamente una forma de arrepentimiento, de humillación, de reconocimiento. Pero no se la echaban en la frente. En los siglos II al IV, los cristianos comenzaron a ayunar, no a ponerse ceniza. Otra vez, siglos del II al IV, los cristianos comenzaron a ayunar como preparación para la Pascua. El Concilio de Nicea del año 325 consolidó los 40 días. Siglos del 6 al 7. Se trasladó el inicio de la cuaresma al miércoles para evitar ayunar el domingo. Ya vimos por qué el viernes no se ayuna el viernes, ¿verdad? Ese día solamente se deja de comer carne, pero no se ayuna. Es por esto, para no ayunar el primer día de la semana, que es el domingo de resurrección, bueno, por eso lo trasladan al miércoles, para no
empatar un día de celebración con un día de ayuno. De los siglos X al XI, el rito de imposición de cenizas se formalizó en países renanos y luego se adoptó en Roma. Renanos es lo que hoy es Bulgaria y Alemania. Esos son los países renanos. Nada que ver ni siquiera con Roma. Fue algo que inició en estos países y luego se adoptó en Roma, consolidándose como una tradición generalizada por el Papa Urbano VI. ¿Dónde inicia la imposición de la ceniza? En la Iglesia Católica en el siglo XI. Ahí. Y no inicia de una manera universal, no hay una bula papal, no hay un dogma, no hay nada, solamente ahí en los países renanos, en lo que hoy es Alemania ahí se me fue el nombre del otro país, se adoptó esta costumbre y luego se adopta en Roma, consolidándose como tradición generalizada por el Papa Urbano VI. Vamos a ver qué nos dice la historia. Vamos a ver, dejen buscar rápidamente, se me olvidó, se me pasó checar ese dato. ¿Cuándo fue Papa el Papa Urbano VI? Vamos a ver, el Papa Urbano VI. Uy, no. Entonces, el rito de imposición de ceniza inicia en los países renanos en el siglo XI y luego se adopta en Roma. No era una tradición generalizada. Es Urbano VI el que consolida como rito universal de la Iglesia Católica la imposición de cenizas, pero hasta él entra en vigor su papado el 8 de abril de 1378 y muere en el 389. O sea, es en ese periodo, unos cuantos años después, que se universaliza la tradición de la imposición de ceniza. Este Papa Urbano VI es el que generaliza o universaliza la tradición de la imposición de ceniza. No es bíblico. No es bíblico en ningún aspecto. En ningún aspecto. O sea, por ningún lado, por cualquier lado que lo queramos nosotros analizar, no nos da, no hay una base, no hay un sustento de que se deba de imponer ceniza en la frente, porque vemos que es una tradición que inicia en el siglo XI y ni siquiera inicia de manera universal, sino que allá en lo que hoy es Alemania, allá inicia. Lo adoptó la ciudad de Roma y posteriormente, pues ya Urbano VI lo universaliza, ¿verdad? Lo hace oficial dentro de la comunidad católica. Significado y tradición para la Iglesia Católica. ¿Qué significa? Las cenizas se obtienen de la quema de palmas bendecidas el domingo de Ramos del año anterior. Recordemos que el domingo de Ramos, pues cuando todos llevan su ramito, ¿verdad? Llevan su palma, llevan sus florecitas y esas están bendecidas, las van guardando para las cenizas del año siguiente. Pero ¿qué creen? Las cenizas que se utilizaban para el agua de purificación eran de becerros, no de ramos. Entonces, esto dice, la ceniza se obtiene de la quema de palmas bendecidas el domingo de Ramos del año anterior. Y recordemos que se pone en la frente en una señal de cruz. Pero las cenizas de las becerras, de las que habla Deuteronomio, dejen ver, para no dar un texto mal. Números 19, en el versículo 9, donde dice, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Dos diferencias que para mí son demasiado marcadas con esta tradición de la imposición de cenizas.
Estas cenizas que utiliza la Iglesia Católica son de palmas, de flores. La palma es una planta. Ajá. Y a veces la acompañan con una flor que se llama, aquí en México, que se llama nube, con claveles, con rosas, ¿verdad? Pero son flores. La ceniza que utilizaba en el pueblo de Israel, si quisieran darle un contexto bíblico, no se puede, porque las cenizas que utilizaban para el agua de purificación eran las cenizas de la quema de los becerros, de las vaquillas. Simbolismo: representa el arrepentimiento, la mortalidad, polvo eres y el polvo eres, y el inicio de la conversión. Bueno, no solamente es para la Iglesia Católica, ya vimos que muchas culturas antiguas, no solamente el pueblo judío, tenía un significado las cenizas para el pueblo judío también, que era la humillación, el reconocimiento, que somos polvo, porque ahí vamos a volver, pero no se materializaba con la puesta o con la imposición de una cruz de ceniza en la frente. Recordemos, yo recalco mucho esto. La ceniza que se utilizaba en las escrituras era sobre la cabeza o en el cuerpo, como un asiento donde se sentaban ahí los afrentados, los humillados, o una cama, no hay un texto, no se identifica en las escrituras como algo que se podía poner en la frente, y menos en forma de cruz. Luego, marca el inicio del tiempo de penitencia, reflexión y ayuno previo a la Semana Santa. Esto es lo que a grandes rasgos, lo que es el miércoles de ceniza. Puse primero algunos versículos de las escrituras donde viene asentada la palabra cenizas. Génesis 18:27, Deuteronomio 28:24, Esther 4 del 1 al 3, Job 42 del 1 al 6, Isaías 58:5, Jeremías 6:26, Jonás 3:6 al 8, Hebreos 9:13 al 14, Números 9 al 19 y segunda de Pedro 2:6. Son los textos que yo tomé. Hay muchos más, pero son los que yo tomé para ejemplificar el uso de las cenizas en las escrituras. Omar Shalá, la paz Señor, hermano Marco. Amén, hermano, la paz Señor. Ya voy terminando. Esto es nada más una pequeña reseña de lo que es el miércoles de ceniza y el inicio de la Pascua. Entonces, a grandes rasgos, también di la definición de algunas culturas, lo que significa para algunas culturas: los egipcios, Babilonia, los asirios, los persas, los griegos, los romanos. Ya vimos que para los judíos pues también es un significado más o menos parecido: la humillación, el luto, el reconocimiento, la fragilidad de la vida, de que polvo somos, el polvo vamos a tornar, pero ninguno. Dice: aquí en el trabajo dejan los compañeros mucha ceniza de cigarros. Sí. Pero entonces, a grandes rasgos, el miércoles de ceniza de la Iglesia Católica, pues es una tradición muy antigua, pero que se materializa en forma en el siglo XI. En ciertos sectores, otra vez, los países renanos, voy a buscar aquí en el internet. Lo tenía, no lo apunté, otro dato que se me pasa. Países renanos. La región renana no constituye países independientes, sino áreas geográficas situadas principalmente en el oeste de Alemania, a lo largo del río Rin, abarcando estados federados como Renania del Norte, Westfalia, Renania Palatinado y Sarre. Parte de Francia, dice, Francia, Alemania, eran regiones que se consideraban regiones renanas. Ahí empieza la costumbre de ponerse la ceniza. Luego lo adopta
Roma, y por Roma entiendas el Vaticano, y posteriormente se hace a través del Papa Urbano VI en el 1300, casi 1400, porque ya fue después de la mitad del siglo XIII, que Urbano VI lo hace oficial en toda la Iglesia católica, pero de corte latino. La ortodoxa, la copta, la etíope, esas no se incluyen dentro de este rito. Tiene el inicio el ayuno en el siglo II. Los cristianos comenzaron a ayunar como preparación para la Pascua en el siglo II. Y en Nicea, en el concilio de Nicea, se establecen los 40 días. O sea, tampoco es algo que haya iniciado en la iglesia primitiva. Y a lo que yo apelo, ¿por qué? Porque muchas tradiciones de la Iglesia Católica inician en el siglo II. ¿Por qué en el siglo II? ¿Por qué después de la primera era apostólica? Porque esto, traté de encontrar más el dato más exacto, pero es después del año 150, cuando se empieza el ayuno. Recordemos que los judíos, ellos sí ayunaban, era parte de sus ritos, de sus ceremonias, era parte de la liturgia que ellos vivían, ¿sí? De su vida religiosa, ayunaban constantemente, pero la iglesia cristiana no tenía eso, sino hasta después después que ponen las cenizas, qué efecto causa y en dónde, en el cuerpo o en el alma. Es que es un simple símbolo de reconocimiento, hermana Eunice. Se supone que este miércoles de ceniza inicia un periodo de reflexión, de apartamiento y de arrepentimiento de pecados. Y tal vez la marca visible de este periodo que inicia la Iglesia Católica, pues es la imposición de la ceniza. Pero un efecto benéfico, dice, en el cuerpo o en el alma, yo no lo encuentro. Es una forma de que se vea visiblemente nuestro arrepentimiento, que estamos en reflexión, que estamos en una etapa de preparación para el domingo de Pascua, para el domingo de Ramos, pero no tiene ningún efecto. Por lo menos dentro de lo que yo encontré, no menciona que haya un efecto ni en el cuerpo ni en el alma. No lo hay. De acuerdo a la información que les acabo de dar, hermana Eunice, este video lo voy a subir allá a mi canal de YouTube para el que guste verlo desde el principio y vaya viendo que no hay una forma concreta. Se basan en cosas de la Biblia. Los 40 días, pues se supone que son por los 40 días que Cristo estuvo en el desierto en preparación para el inicio de su ministerio. Es una base bíblica, pero no inicia ahí. Inicia en el año 325, en el concilio de Nicea. La iglesia empezó a ayunar en el siglo II, sí. Páseme el dato, quién lo inventó, en qué año y por qué. Le voy a mandar toda la información que tengo, pero ahí le va, porque se me hace que fue a comprar el pan y no estaba cuando di ese dato. Primero, antecedentes bíblicos. Utilizado como símbolo de arrepentimiento y fragilidad humana en la tradición judía, ejemplo Nínive. En el siglo II, los cristianos comenzaron a ayunar como preparación para la Pascua. El concilio de Nicea, en el año 325, consolidó los 40 días. Tome nota, hermanos. Se trasladó el inicio de la cuaresma al miércoles para evitar ayunar el domingo. En el siglo XI, el rito de imposición de ceniza se formalizó en países renanos y luego se adoptó en Roma, consolidándose como tradición generalizada por el Papa Urbano VI allá por el año 380, más o menos.
Sí, entre el año 378 y el año 389, que es cuando tiene su periodo de pontificado el Papa Urbano VI. Urbano VI es el que asienta, consolida y universaliza este rito de la imposición de cenizas dentro de la comunidad católica latina. La griega, la copta, la etíope, esas no entran porque recordemos que más adelantito rompen relaciones en el 1054, perdón, más atrás en el 1054 rompen relaciones con el Vaticano y se dividen, se separan en el gran cisma, de Occidente con el Oriente por la famosísima cláusula filioque. Entonces, cuando inicia realmente esta tradición de la imposición de cenizas el miércoles, el miércoles que es 40 días antes de la Pascua, en el siglo XIII, con Urbano VI. Él es el que consolida y universaliza este rito de la imposición de cenizas. No encontramos antecedentes bíblicos. Todo lo que encontramos en relación a las cenizas en la Biblia, nada tiene que ver. No se dice que se ponga en la frente, se la ponían aquí en la cabeza y se untaban en el cuerpo. Era un asiento o era una cama incluso de cenizas, pero no habla absolutamente nada de que se tenía que poner en la frente, menos como una marca en forma de cruz. Eso es lo que tenemos. Hermano dice, más tarde le mando los datos para que le dé una leidita y si alguien le pregunta, bueno, pues le pueda dar una respuesta adecuada a las preguntas, ¿verdad? Recordemos lo que dice el apóstol Pedro: presentar defensa con mansedumbre. Hay que conocer para dar una respuesta buena, una respuesta adecuada, una respuesta sabia, una respuesta en base a un conocimiento. Entonces, ojalá les haya gustado. Ya doy por finalizado el live. Solo quería aportar esto. Lo quería dar ayer, pero me faltaban datos. Quería estar bien seguro y sobre todo los datos correctos. Los datos de lo que significa el miércoles de ceniza los saqué de una página católica. Me faltó consultar la enciclopedia católica en línea, lo voy a hacer y a lo mejor en unos días pues doy otra pequeña reseña. Más tarde voy a hablar del famoso Vía Crucis. Recuerden que este año, allá por abril, en el Cerro de la Estrella, en mi barrio, en Iztapalapa, en la Ciudad de México, se lleva a cabo una de las representaciones más grandes a nivel mundial del famoso Vía Crucis. ¿Qué es el Vía Crucis? Pues es el viaje que hizo nuestro Señor Jesucristo de el lugar donde estuvo preso al famoso lugar de las calaveras, donde fue crucificado el Hijo de Dios. Y pues ahí se habla de las 2 estaciones, de las 3 caídas, de la mujer que puso el manto en el rostro de Jesús y se grabó su rostro, y muchas otras cosas, ¿verdad?, que incluyen dentro de la tradición católica, pero que de ninguna de ellas se habla en las escrituras. La mujer que secó el sudor de Cristo, pues no dice que se dibujó su rostro. La tradición católica marca que Cristo cargó la cruz hasta el Calvario, cuando fue una persona llamada Simón. Se dice de las 3 caídas que no menciona absolutamente nada la escritura. Las 12 estaciones, que es, por ahí no recuerdo bien el significado, pero tampoco viene enmarcado en las escrituras. Entonces pueden ser tradiciones bonitas, yo no digo que no, que invitan a la reflexión, al apartamiento, al arrepentimiento de la vida que hemos llevado durante el año, sí, pero vamos a ver la realidad. Nuestra querida hermana Mariana Pérez, la paz Señor, hermano Marco Antonio, amén, hermana, la paz Señor y bienvenida. Entonces, resumiendo, como muchas tradiciones dentro de la Iglesia Católica, o ritos que se hacen dentro de la Iglesia Católica, son el producto de un sincretismo religioso. Combinamos porque, según lo que dice esta página de la Iglesia Católica, que pues el miércoles de ceniza viene de la tradición judía, pero la tradición judía quedó abolida en Cristo.
No podemos tomar el bosquejo cuando ya estamos en lo real y verdadero. Sí, sí, hermana, sí, sí, dice, permítame. Se trasladó el inicio de la cuaresma al miércoles para evitar ayunar el domingo. Esa es la razón tan sencilla. No queremos ayunar el domingo, entonces se traslada al miércoles, el famosísimo miércoles de ceniza. Ahí va a encontrar toda la información, ahorita que se la manda, hermana. Este, yo espero que esta idea, el concepto de la Iglesia Católica, la postura oficial, haya quedado clara y que a pesar de ser una tradición que en su cuerpo plasmado en un papel pues es algo bonito, la verdad es que en la realidad hoy por hoy la comunidad, la sociedad pues está cada día más degradada, más destruida, más pulverizada. Perdón, pero como no me avisó, no me organicé y he andado ocupada. No se preocupe, hermano Eunice, no se preocupe. Alcancé a juntar los datos y por eso di este pequeño live. No es mucha la información, no hay mucho que decir, pero sí entender que eh, hubo un momento en la historia en que empieza esta celebración del miércoles de ceniza, pero no fue en la iglesia primitiva. No fue con los apóstoles, no fue ni siquiera posterior a los apóstoles, sino que fue hasta el siglo XI, en el año 1000, cuando se empieza a usar la ceniza, el ayuno para la Pascua. La Pascua no era para la cena del Señor, el ayuno para la Pascua se decidió iniciarlo en el siglo II, en el siglo II, para la Pascua. Entendamos esto, la Pascua ya había quedado abolida en el año 33 con la muerte de Cristo. Para que entre en vigor el testamento es necesario que el testador ya no exista, ya no esté con vida, para que el Nuevo Testamento entre en vigor. ¿Qué se necesitaba? ¿Qué necesitamos para la expiación? El sacrificio. ¿Qué necesitábamos para que el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto entrara en vigor? Que el testador dejara de existir. Abolir lo primero para establecer lo último. Si en el siglo II ayunaban en preparación para la Pascua, no se estaban preparando para la cena del Señor. Se estaban preparando para un rito 100% judío, que ya no era parte de la doctrina que dejó Cristo y sus apóstoles. Por eso es que inician en el siglo II. Por eso hasta el 325 se define. Veamos, lo del purgatorio fue todo un proceso. Lo del limbo fue todo un proceso. Esto del miércoles de ceniza fue todo un proceso. Lo de la sucesión apostólica y el papado es todo un proceso y todo tiene muchas lagunas. Con el respeto que la comunidad católica merece, ¿verdad? Pero hay muchas lagunas que rompen, que desunen lo que actualmente es oficial dentro de la Iglesia Católica y la Iglesia primitiva. Entonces, el miércoles de ceniza no es bíblico. ¿Es una tradición católica? Sí. ¿Cuándo se formaliza? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo se da por algo oficial dentro de la Iglesia Católica? En el año 300, por lo menos en el año 378, con la entrada en vigor del pontificado de Urbano VI. Ahí comienza en forma y de manera universal en la Iglesia Latina el famoso miércoles de ceniza. Espero que les haya gustado el live, espero que lo hayan disfrutado. Son datos que uno encuentra y que quiere uno compartir, ¿verdad? Porque a veces también no tenemos el tiempo para buscar la información y a veces también hay que buscar un poquito para no dar datos incorrectos. Adelante, hermano, inicia las preguntas que usted necesite y quiera, ya sabe. ¿Solo la Iglesia Católica lo celebra o también los ortodoxos? Mire, le voy a decir, vamos a ver. Esto es, yo le pagué, hermano. Esto yo le pagué. Dice,
Permítame porque me están llamando mis acreedores y no les quiero contestar. Permítame, ahí está. Miren, el miércoles de ceniza muchos cristianos van a la iglesia para un oficio que subraya el comienzo de una temporada de reflexión, renuncia y arrepentimiento de los pecados. Entre otros protestantes, como los bautistas y otros grupos evangélicos, las tradiciones varían. Algunos observan el miércoles de ceniza y la cuaresma, otros no, pero a menudo tienen sus propias tradiciones penitenciales y ascéticas. Muchos pentecostales, por ejemplo, ayunan durante un periodo en enero para consagrar el año que viene. Integrantes de otras de las religiones más grandes del mundo también están a punto de emprender su temporada de oración y ayuno. El inicio del Ramadán y el inicio de la Cuaresma pueden caer en la misma fecha este año y con seguridad dentro de la misma semana. O sea, no solamente la iglesia latina, solamente la iglesia latina, la iglesia católica latina es la que la celebra de esta forma como lo acabo de describir. En las iglesias protestantes, y hablamos de la iglesia ortodoxa, la copta, la siriaca, la etíope, iglesias históricas, lo celebran, pero no de la misma manera. ¿Qué diferencia tienen las cenizas del Ramadán? Pues no, a ver, deje ver. En el Ramadán se utilizan cenizas. A ver, vamos a ver qué nos dice el YouTube. No, en el Ramadán no se utilizan cenizas. Lo que sí es que inician en este mismo periodo sus festividades, o por lo menos en este año van a coincidir el inicio del Ramadán y el inicio de la Cuaresma con el miércoles de ceniza. ¿Qué es el Ramadán? El Ramadán es el nuevo y más sagrado mes del calendario islámico. Es el Islam. Caracterizado por el ayuno diario, Saum, desde el amanecer hasta el anochecer, la reflexión espiritual y la oración durante 29 o 30 días. Los musulmanes adultos sanos se abstienen de comer, beber, fumar y tener relaciones sexuales, buscando purificar el alma, fortalecer la autodisciplina y aumentar la empatía hacia los necesitados. No es lo mismo que la Cuaresma, pero en este año van a iniciar en prácticamente el mismo periodo, van a tener lugar en el mismo periodo. Por ahí dice que va a iniciar, creo que el 23 de febrero o 25 de febrero, esto del Ramadán. Entonces, lo usa como una forma de que otras religiones inician también un periodo de rituales o de ritos o de tradiciones que empatan con la Iglesia Católica, que algunas son similares, otras como el Ramadán, que es completamente diferente, porque aquí no hay ceniza, aquí no hay vía crucis, aquí no hay representación de la crucifixión, pero sí reflexión espiritual y oración. Desde el amanecer hasta el anochecer. Me imagino que los musulmanes durante sus periodos de ayuno, esto del Ramadán, yo creo que la única comida que tienen es en la noche. Me imagino, ¿verdad? Si gustan, voy a investigar bien lo que es el Ramadán y damos una reseña porque es parte de una también de las religiones más grandes del mundo, que es el Islam, los musulmanes, una comunidad que por excelencia es una cultura muy extremista, muy radical. Entonces, hermano Nice, entonces solo son las fechas que coinciden. Sí, o sea, eso era lo que estaba diciendo, que no solamente la iglesia católica, también los etíopes, otras que no solamente la iglesia católica, también los etíopes, otras que se han subdividido de la Iglesia Católica, que también en estos días inician un periodo de celebraciones, de rituales, de tradiciones, no de la misma manera que la Iglesia Católica.
latina, no de la misma manera, porque pues está esa división, tiene que haber cosas diferentes, algunas son muy similares, algunas son muy diferentes. El Ramadán, que nada tiene que ver, yo le pagué hermano Cristo, yo le pagué, pero a grandes rasgos pues es eso, que en estas fechas también se enmarca el inicio de otras tradiciones religiosas, donde la iglesia, la luz del mundo, no tiene absolutamente nada que ver. Porque por ahí decían, ay, es que en agosto, en el cumpleaños de Aarón Joaquín, no saben a veces ni lo que dicen, porque 2025 a nivel universal, fue a nivel local, y de ahí pues en Tijuana, Monterrey, Ciudad de México, el Santuario de Amozoc, Puebla, Yucatán, Veracruz. Fue un año de fiesta espiritual, porque la iglesia no está sujeta a una fecha, a un protocolo, a un rito, a una bula. La iglesia se rige bajo la autoridad apostólica. Y no nos flagelamos, no nos sacamos el cuerpo para mostrarle a Dios nuestro arrepentimiento. ¿Cuál es el sacrificio que le hacemos a Dios? La abstinencia de todo, y no nada más en los periodos de la Santa Cena. Ahí se intensifica. Pero nosotros hemos sido consagrados a Dios, y la palabra consagrar significa apartado para Dios. ¿Quién nos apartó? ¿Quién nos dedicó a Dios? Un verdadero apóstol de Jesucristo. Y lo que la iglesia, la luz del mundo, celebra no es la Cuaresma, no es la Pascua, no es un miércoles de ceniza, no es un Vía Crucis, no es absolutamente nada de eso. Es lo que nuestro Señor Jesucristo dejó instituido, una cena, donde los ingredientes son el pan, que simboliza el cuerpo de Cristo, el vino, que no es vino fermentado, es mosto, es el fruto de la vid, porque hemos platicado con personas que son de corte judío y que ya nos confirmaron que no era vino fermentado, sino el fruto de la vid, el jugo de uva, antes de iniciar su proceso de fermentación, y que simboliza la sangre del nuevo pacto. El pacto que Dios hizo a través de Jesucristo con toda la humanidad. Y que finalizo con esto. Lo que significa, ¿no? ¿Qué se necesitaba para que nosotros disfrutáramos de estos beneficios? Primero, el sacrificio del Cordero. Por eso Cristo es conocido como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y lo segundo, que el testador ya no esté con vida, para que entre en vigor el nuevo pacto. Y como dice en el libro de los Hebreos, por ahí del capítulo 7, habiendo cambio de sacerdocio, ¿qué sacerdocio se cambió, hermano Marco? No diga herejías. Cesó el sacerdocio arónico y se establece el sacerdocio de Melquisedec. Y se establece un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Y quién fue Melquisedec? Unos dicen que fue Jesucristo, otros dicen que es Dios, pero la Escritura nos dice perfectamente bien quién es Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Así de sencillo. No hay que buscarle, no hay que buscar en el esoterismo, en la metafísica, para darnos cuenta. Las cosas en las Escrituras son muy sencillas, porque para nosotros no hay interpretación de las Escrituras, hay revelación de Dios a través del excelentísimo apóstol de Jesucristo. Fue el que le recibió los diezmos a Abraham. Sí, hermana Eunice, fue el que le recibió los diezmos a Abraham. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo al que tiene las promesas.
¿Quién bendijo a los que tenían las promesas? Cristo. ¿Qué les dio? Les dio pan y les dio vino. Y bendijo a los que tenían las promesas al ministerio apostólico. ¿Cómo lo sabes? Mateo 28, 19. Id por todo el mundo. Exactamente, hermano Unice, fue solo un bosquejo de lo que hoy, en el año 2026, es lo real y lo verdadero. Aquello fue una sombra, un bosquejo, dice nuestra hermana Unice, un borrador. Los pintores, cuando van a pintar su cuadro, primero hacen un bosquejo con lápiz, hacen la figura con lápiz y sobre ese bosquejo ponen la pintura, lo que al final va a quedar. Por eso se descubrió que la tilma guadalupana la hizo es de fabricación humana, porque abajo de la pintura hay un bosquejo. Dice, salúdeme a mi amiga y ya me voy al servicio, Dios le bendiga. Sí, también aquí ya a las 6:30 empieza el servicio, ya hay que ir a alabar al Dios omnipotente, al que hoy nos sostiene con su diestra de poder, el que a pesar de que a veces nos ve que estamos ahí ya queriendo renegar, nos da cada día nuevas fuerzas y sus misericordias también son nuevas cada día. Un fuerte abrazo a todos mis hermanos. Dios les pague por haberme acompañado, Dios les pague por su apoyo tan inmenso que me dan, ¿verdad? No hubo muchos, porque ahorita muchos están transmitiendo, ya muchos nos vamos al servicio, pero ojalá esta información les sirva. Va directamente a mi canal de YouTube, para que el que guste pues pueda ir allá a ver el video completo. Si le faltó algo, si llegó ya tarde, bueno, pueden ir allá a mi canal de YouTube para ver el video completo sobre lo que es el famoso miércoles de ceniza. Un fuerte abrazo para todos mis hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga morando en sus corazones, y si Dios nos permite la vida, nos veremos en una siguiente transmisión. Dios me los bendiga.